Antes de empezar y rogando que Internet funcione, para lo que les quiero mostrar, primero quiero agradecer que me hayan invitado en la Universidad de Chile. Me parece muy coherente además que una universidad pública esté dando partida a esta política en que lo sabemos quienes aparentemente no estamos o tal vez no estamos todavía en una situación de discapacidad. Sabemos que no estamos haciendo ningún favor, sino reparando en algo, en parte, una deuda muy antigua para la cual, la verdad, en algunos casos, lamentablemente, como sociedad llegamos tarde. Pero antes de conversar y de preguntarles a ustedes su experiencia, sus planteamientos, sus puntos de vista, y nuevamente rogando que San Internet funcione, los quiero invitar a escuchar algo unos segundos. No sé cómo les sonó a ustedes, a mí, que no soy experta, me sonó muy bien. Y quien está interpretando esta pieza al piano es un joven ciego y con síndrome de Down. El punto es que probablemente en la familia de él, no probablemente, seguramente, nadie le dijo que no. Nadie vio primero el síndrome de Down y después sus capacidades. Simplemente vieron a un joven con talento y pusieron la música al acceso de él, con las adaptaciones que necesitó, con las partituras en braille que necesitó, con adaptaciones, pero vieron a un joven, no vieron un síndrome primero. Y por eso con ese espíritu, porque muchas veces se piensa que si la discapacidad física puede ser una barrera, la discapacidad intelectual ya es una imposibilidad, y si alguien junta las dos y tal vez algún tema más como ser mujer, no vivir en Santiago, pertenecer a una minoría étnica, tienes todas las posibilidades de que tus derechos sean vulnerados, todas juntas en una persona. Entonces quisiera comenzar primero con algo en el orden que ustedes quieran, preguntándoles algo que puede parecer básico, pero es importante reflexionarlo. A veces las cosas por básicas no se piensan en ellas. ¿Por qué creen ustedes que era importante que ni siquiera una universidad pública, que yo creo que tiene más deber aún, que una universidad implementara de manera formal, ya no de forma aislada, no como iniciativa de algunos profesores o de algún departamento, sino como una institución, como una política, justamente, valga la redundancia, una política de inclusión, una política que incluyera a todos y a todas y con especial énfasis en las personas en situación de discapacidad? ¿Quién quiere comenzar? ¿Luis? Ok, muy voluntario. Hola Mónica, buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes y muchas gracias por su asistencia. También yo, igual que Patricio, voy a partir agradeciendo muy especialmente a los equipos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, especialmente al equipo a mi equipo, al que yo pertenezco, de la Oficina de Equidad e Inclusión, por hacer posible este espacio, y por supuesto también al Senado Universitario. Cuando tú haces esa pregunta, a mí se me viene a la mente algo que está en la mente de seguramente todas las personas que están aquí, que son los Juegos Panamericanos y el desempeño del equipo chileno, para no decirle team, digamos, porque un poquito, no sé, a mí no me gusta, ¿no?
todas estamos más o menos de acuerdo en que hubo un desempeño espectacular, ¿no es cierto? Hay un factor que tiene que ver con, de alguna manera, lo que decía el senador Bustamante hace un momento también, que es aprovechar, y lo que decía la estudiante Valentina también en el video, que es de qué manera la sociedad aprovecha las capacidades y las potencialidades, ¿no es cierto? Y echamos a correr las potencialidades. Y eso tiene que ver en el caso particular de la Universidad de Chile, siento yo, con el desafío de poner la institucionalidad al servicio de las personas y, por lo tanto, el ejemplo de los Juegos Panamericanos se los traigo a colación en particular porque el desempeño del equipo de Chile en los Juegos Panamericanos demuestra que cuando se invierten los recursos públicos de manera eficiente, pero también de manera eficaz, es decir, para cumplir un objetivo mayor, se logran estos resultados, porque indudablemente ese es uno de los factores principales que explica este rendimiento. Entonces yo creo que el desafío de la Universidad de Chile tiene que ver precisamente con algo similar a esto, en el sentido de que la universidad tenga la capacidad, y que es lo que estamos haciendo actualmente, y esta ceremonia da cuenta de ello, de hacerse cargo en serio de una problemática que tiene que ver fundamentalmente con lo público, porque lo hacemos además desde el modelo social de la discapacidad, que significa que la discapacidad es algo eminentemente político. Diego, quisiera, para ir aprovechando el tiempo y ir haciendo distintas preguntas, ¿cuáles crees tú que son las principales barreras? En la sociedad hay muchas, pero en una casa de estudio, puede ser también un centro de formación técnica, un instituto profesional, ¿cuáles crees que son las principales barreras? Muchos de los que están aquí ya han reflexionado sobre ese tema, pero creo que no está de más decirlo. En las barreras me refiero a través de las cuales ponemos a las personas en situación de discapacidad. No me refiero solamente a barreras físicas, de todo tipo, desde prejuicios hasta una barrera física. Primero quería hacer un pequeño comentario a la primera pregunta que habían hecho, mencionando que cuando ingresé, por lo menos a la Facultad de Medicina, que antes estudiaba en otro campus, así que tengo la suerte de poder contar con el punto de vista de dos campus que son muy grandes, que Gómez Milla y el campus Eloísa Díaz. En un minuto se me llegó a decir de que en el lugar donde yo estaba ingresando, la primera persona en situación de discapacidad que ingresaba. Dato que era falso. Y eso solamente reflejaba una historia muy larga de muchas personas que fueron invisibilizadas o su grito de lucha finalmente no llegó a poder traspasar esta historia. Creo que es importante de que se apruebe una política como esta porque nos da un contexto para poder guiar nuestra forma de actuar. Si bien, como ya se mencionó anteriormente, la convención fue ratificada en Chile en el año 2008, y eso, a mi parecer, ya debería ser suficiente, pero nos permite una política como esta poder situar en un lugar, poder situar las características de un espacio particular, como en este caso es la Universidad de Chile, poder situarnos para poder actuar dentro de este mismo espacio, para poder hacer efectivo lo que Chile ya ratificó. En torno a la segunda pregunta, miles de barreras tal y como nos podemos enfrentar todas. Además de las barreras físicas que muchas veces son muy evidentes, como es el hecho de que hayan escalones, que por ejemplo, para poder subir esta parte de acá, yo particularmente no pueda, que si el video, como ha pasado muchas veces, se corta, una persona no pueda poder ejercer su derecho a poder comunicarse de manera libre, de que hayan demasiados estímulos lumínicos que puedan alterar a una persona, que el lenguaje que estamos ocupando sea de una complejidad la cual muchas veces es innecesaria, la cual pueda promover la comprensión eficiente de cualquier persona, como una persona neurodivergente, miles. Además de las relacionales, que esas vienen muy cargadas del paisaje de formación que todas tenemos, de la historia que cargamos, que muchas veces no nos permiten poder relacionarnos con otra persona, de muchas veces poder tener una muy buena intención, pero finalmente poder cargar de la violencia interna capacitista que podemos tener hacia otra persona, pudiendo, con la mejor de las buenas intenciones,
coartar los derechos de esa misma persona, como pasa en innumerables ocasiones dentro de esta universidad. Y quisiera hacerte la misma pregunta a ti, antes de ir avanzando. ¿Cuáles son las barreras que tú ves que impiden el acceso, físicas, culturales, relacionales, que hacen que sea tan necesaria, además, una política de inclusión? Hay que hacerlas también las políticas cuando son necesarias, si hay cosas que son evidentes. Ya nadie cuestiona, me imagino, el derecho a voto de las mujeres, no habría que hacer ninguna campaña para promover que la mujer ejerza el voto, o para otras tantas cosas sí, ¿no? Pero la verdad es que todo esto es una anécdota. Cuando vino el movimiento feminista de mayo del 2018, una de las críticas, no sé si lo escucharon, es que era un movimiento elitista, que eran mujeres con mucho dinero, con mucho tiempo libre, no sé, siempre tenemos tiempo libre las mujeres, ¿ah? No sé, cuando los hombres hacen cosas no tienen tiempo libre, cuando las mujeres sí, no sé por qué, pero con mucho tiempo libre y preocupadas de cosas no tan importantes. Y me fui a revisar el petitorio, habían cosas más importantes o más urgentes que otras, y la primera petición era mejorar las condiciones laborales de las compañeras que eran trabajadoras. Ese era el primer punto, el petitorio. Otra cosa es que no se supiera. Sala cuna para hombres y mujeres, para que no abandonaran la universidad, porque eso hoy día pasa todavía. Y les ocurre más a las mujeres, pues ustedes saben que nos cargan la crianza a nosotras. Entonces yo fui retrocediendo en el tiempo, porque esta gente decía, las sufragistas sí que eran realmente mujeres que peleaban por cosas importantes. Yo dije, bueno, ¿qué habrán dicho la gente que criticaba a las sufragistas? Lo mismo, mujeres con recursos, mucho tiempo libre, además también, igual que ahora les agregaban fea, porque como la forma que encontraron de descalificarla, e histérica, les dijeron en su minuto. Entonces, básicamente las mismas críticas de ayer, hoy día. Por eso digo, ¿qué cosas hay todavía importantes y urgentes en las barreras que vemos que hacen necesaria una política así? Mira, desde mi perspectiva, bueno, agradezco haber estado en este panel. A diferencia de mis compañeros, yo soy mujer, trabajo en la Dirección de Infraestructura y mi formación tiene que ver con lo visual porque soy arquitecto. Entonces, claramente mi primera visión es sobre las barreras físicas que hacen que no todas las personas puedan acceder a todos los espacios. Pero esas barreras físicas no son solo para la movilidad reducida, tienen también que ver con, finalmente, nuestros sentidos. Entonces, esta política lo que hace importante es que la empatía sea una política y empezamos a entender cómo el resto se mueve en el espacio. No solo cómo me traslado de un lugar a otro, sino también cómo vivo un lugar y otro. O sea, me tengo que poner un poco en el lugar del otro para poder entenderlo. Y como lamentablemente al parecer eso no es de sentido común, hay que hacerlo sentido común. Y cuando se plantea esta política en el Senado Universitario y se vota por unanimidad acá en la Universidad de Chile, que es estatal y pública, la primera universidad, se vota por unanimidad que se lleve a cabo, quiere decir que ese tipo de empatía se está politizando. Y en eso tenemos que ir, en esa senda. Entonces es súper importante que parta desde acá y que parta como una política porque es una forma de exigir también que todos tengamos los mismos derechos. Macarena, tú eres arquitecto acá en la Universidad de Chile, también eres egresada a un magíster en hábitat residencial de la misma casa de estudio y actualmente estás trabajando en la Dirección de Servicios de Infraestructura en la Universidad de Chile, que entre otros proyectos tiene este plan de accesibilidad universal desde el año 2018 a la fecha. Yo quiero saber cuáles son las principales dificultades con las que tú te topaste cuando dijiste hay que hacer algo tan básico como un plan de acceso universal, que tiene que ver no solo con, porque le pasa a mucha gente, no solo con poder entrar al edificio, sino por poder moverse dentro del edificio. En la quinta región, por ejemplo, la oficina de Senadi en algún minuto estaba como en el tercer piso. O sea, y no había en el fondo una llegada fácil. Entonces, algo tan básico como que la oficina que tiene que encargarse en el fondo de cautelar ciertos derechos no esté en un primer piso. O sea, de eso estamos hablando, de ese nivel. ¿Con qué barreras te encontraste cuando tuviste que interactuar? Porque esto hay que hacerlo en conjunto, con muchos estamentos. ¿Con qué te encontraste? O sea, el primer desafío, que es una de las cosas más importantes que ha hecho la universidad, es hacer un trabajo colaborativo. Entonces, haber podido primero entablar una relación directa con el representante que está acá, Luis y Maribel, de la Oficina de Equidad e Inclusión, fue la primera no barrera, sino la primera oportunidad. Luego las barreras se fueron dando porque había que hacer llegar este plan a toda la universidad. O sea, si bien hasta el día de hoy no tenemos los proyectos de toda la universidad totalmente desarrollados, al menos sí están todos representados.
Entonces, la primera barrera importante a superar es poder trabajar con todos y todas al mismo tiempo, con las diferentes dificultades que tiene cada unidad. Pero ese es como el primer tema. Luego ya viene todo lo que es infraestructura, que tiene que ver con que la universidad tiene muchos estamentos que son patrimonio o que son edificios públicos que no pueden o no cumplir la normativa, pero la idea primero fue el trabajo colaborativo. Luis, tú eres sociólogo, licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales, Convención en Política de la Universidad de Chile, que además son carreras que estudiaste sin ninguna adecuación curricular. Yo quiero preguntarte, como sociólogo, si nos ponemos a pensar, no debiera haber ninguna causa para discriminar, pero ¿cuáles crees tú que son no las justificaciones, pero qué pasa en las sociedades que hay discriminación? Porque cuando llegamos a la información objetiva, siempre nos encanta mirar a la OCDE, se han fijado que como que la OCDE para todo. Y Finlandia, siempre. Pero voy a ocupar a Finlandia como ejemplo. Porque siempre Finlandia es como el ejemplo de educación, el ejemplo de muchas cosas. Bueno, en Finlandia en la educación se pelean a los alumnos en situación de discapacidad porque con datos en la mano se han dado cuenta que no es solamente un tema de derechos humanos, sino que hay un beneficio concreto, que baja el bullying en las salas de clase. Obviamente estamos hablando de integración bien hecha desde pequeño, que el profesor desarrolla adecuaciones curriculares que son útiles para todos los estudiantes y que al final, en cada curso, comparativamente donde hay un estudiante en situación de discapacidad, cuando se empareja de verdad la cancha, todo el grupo sube el promedio. Entonces empezaron a darse cuenta que al final no era este temor de los papás, ¿qué va a pasar con mi hijo? Como si estuviera con un alienígena sentado al lado porque tuviera alguna discapacidad. Entonces, claro, hay datos, hay experiencia y evidencia concreta. Pero cuando no la hay, cuando estamos partiendo desde muy atrás todavía en Chile, a pesar de los avances, ¿qué crees tú? ¿Es el miedo, es la ignorancia, el no conocerse? ¿Qué es lo que provoca la discriminación? Sobre todo porque, al menos ha sido mi experiencia, yo tuve una hija con síndrome de Down, no necesariamente hay maldad detrás de la persona que discrimina. Entonces, ¿qué crees tú como sociólogo? ¿Cómo lo has pensado tú? Bueno, muy buena pregunta. Desde la sociología de la discapacidad, que es una disciplina que estamos intentando instalar en Chile, paso el dato, porque estos son temas que se han estudiado no solamente hace 40 años en los países centrales como Estados Unidos y Gran Bretaña, sino que también hay universidades en Argentina, aquí al ladito, digamos, que están cumpliendo 20 años con programas de inclusión como el que estamos inaugurando también el día de hoy. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, es lo que se llama la barrera actitudinal. Nosotros cuando hacemos talleres con muchas de las personas que están aquí, funcionarios académicas y académicos han estado con nosotros en talleres, estudiantes también, y nosotros lo que hacemos fundamentalmente es mostrar que la discapacidad es un producto social, que la discapacidad no es algo que es natural. Y eso es un aporte fundamental del pensamiento de las ciencias sociales en cuanto a diferenciar la naturaleza de la cultura, ¿no es cierto? Que es cuando cualquiera persona que estuvo aquí en una escuela de ciencias sociales sabe que eso es lo primero que te dicen, mira, aquí una cosa es lo natural y otra cosa es lo social. Y la discapacidad es algo social que ha sido visto de maneras diversas, ¿no es cierto? Desde el infanticidio en los pueblos antiguos de los niños con discapacidad, en la polis espartana, por ejemplo, donde eran guerreros, entonces los que nacían deformes no servían para la guerra. Y ahora estamos en un paradigma en el que afortunadamente tenemos un proceso de desarrollo de identidades de las personas que favorece que hayan este tipo de procesos. La política dice, sin ir más lejos, menciona la participación protagónica de las personas con discapacidad en todos los procesos. Y eso es algo fundamental, porque sin participación no puede haber verdadera inclusión. Y entonces ahí hay un desafío doble, a mi entender, que tiene que ver, por una parte, cómo nosotras como universidad y nosotros como universidad estatal, nacional y pública, y como conciencia crítica de la sociedad, nos hacemos cargo de esta fundamental problemática, y también cómo nosotras, ahora estoy hablando de nosotros, las personas con discapacidad, con diversidad funcional, disidentes funcionales, como quieran, hay diferentes denominaciones también, nos visibilizamos. Y eso es una tarea bien fuerte porque, como tú mencionabas, yo estudié en esta universidad, ingresé el año 2002 a estudiar Administración Pública, el 2009 a estudiar Sociología y prácticamente no tuve adecuaciones curriculares. Yo no les estoy diciendo esto para que ustedes digan, oh, él es un héroe, él es una persona maravillosa. No, aquí no hay personas
maravillosas, ni héroes, nosotros decimos del movimiento de la discapacidad, ni héroes ni pobrecitos. Entonces, para terminar y redondear, tiene que ver, la barrera actitudinal se derriba con convivencia en la diversidad. Y esa diversidad ya la tenemos porque, por ejemplo, ahora sabemos, gracias al equipo, al trabajo que hemos desarrollado con el equipo de la Unidad de Apoyo a Estudiantes en Situación de Discapacidad, mis colegas Rocío Quesada y Javier Abelis están por ahí. Trabajamos con la Unidad de Admisión del Departamento de Pregrado y con la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios en un primer levantamiento de datos sobre discapacidad en la universidad. En virtud de aquello, sabemos que actualmente tenemos aproximadamente 1000 estudiantes con discapacidad dentro de la Universidad de Chile, que ya están dentro de la Universidad de Chile. Por eso menciono que el desafío es doble, porque es por una parte cómo la institución se adecúa, pero es por otra parte también cómo nosotras, las personas con discapacidad, nos visibilizamos. Y este tipo de instancias que la universidad muestra que tiene un apoyo y que contiene y que atiende a la diversidad, evidentemente es fundamental para que pueda haber esa visibilización. Ahora, es muy importante también lo que tú mencionabas respecto al lenguaje, ¿eh? Ni superhéroes, ni pobrecitos, yo les agregaría ni angelitos tampoco, porque es como que son angelitos eternos. ¿Y por qué lo digo? Porque queriéndolo o no, cuando uno habla también de superhéroes, también se resta responsabilidad a la sociedad, porque si son superhéroes, igual pueden superarlo todo, así que no nos preocupemos de eliminar tantas barreras, porque de alguna forma se la van a tener que arreglar, pues. Si son superhéroes, pues se la pueden. Y si son angelitos, les restamos cualquier capacidad de, no sé, disculpando la expresión, pegar una chucha cuando, no sé, pues un migrero te dice algo, no, pero ¡ay! Tiene discapacidad y me dijo un garabato. O sea, sí, o los terminamos casi asexuando. Perdón, Universidad de Chile por haber dicho un garabato aquí. O si no, los terminamos, es que yo no estudié aquí, por eso me falta el espíritu, O los terminamos también asexuando, porque son angelitos, entonces esa es otra cosa, como que no tienen sexo, no tienen necesidad. Yo me sorprendí con una amiga con la Carito que me explicó que existía el Silla Sutra, y yo, wow, no sabía. Y bueno, claro, pues existe el Kama Sutra, ¿por qué no el Silla Sutra, por ejemplo? Les paso un dato por si alguno no sabe. Después les cuento. Pero en el fondo también tiene que ver y la importancia del lenguaje y de cómo también, eso de que el lenguaje construye realidad sí es verdad. O sea, y lo sabemos que, sobre todo quienes trabajamos con ese lenguaje y quienes deformamos también percepciones sobre las personas en situación de discapacidad. Yo no estaría hablando probablemente de este tema si yo no hubiera tenido una hija con síndrome de Down. Probablemente para mí antes era mucho más invisible el tema de lo que fue gracias a Clara. Diego, como activista, disidente sexual y funcional, estudiante además de 4º año de terapia ocupacional de la Universidad de Chile, si tú tuvieras que hacer una breve caracterización de cuáles son las principales propiedades que debiera tener una buena política de inclusión y cómo debiera evaluarse además, cómo, en qué contexto debiera evaluarse, porque una cosa es lo que se echa a andar y después el proceso también de revisión de cómo funcionó finalmente. ¿Con qué debiera partirse como descripción del espíritu que debiera tener? Creo que me va a costar un poco poder ordenar la respuesta, pero voy a hacerlo como Dale. pueda. Me voy a tomar un poco acerca de lo que planteaba el Luis antes. 1000 personas declaradas de que efectivamente están dentro de la Universidad de Chile, viven entre nosotras. Y hace un par de años con Sandra Mella intentamos hacer lo mismo, pero al ojo. Y el resultado fue radicalmente más bajo, fueron como 40 personas. Que era como, también redondeando como un 0,05% de la población del estudiantado total de la Universidad de Chile. Entonces, eso lo hicimos nosotras pensando como, ¿cuántos conoces tú? Llama a tal persona, pregunta cuántas conoce. Y claramente fue un error de nuestro cálculo. Creo que la diferencia numérica es muy grande y eso también nos pasó porque lo hicimos a partir del conocimiento que nosotros teníamos. Entonces, uno de los puntos básicos es la participación real y efectiva de toda la comunidad estudiantil y triestamentalmente. Considerando funcionarias, considerando el cuerpo académico, considerando el cuerpo estudiantil, pero no solamente en un papel. Y también considerando las dificultades las cuales eso conlleva,
que finalmente no es que una persona ingrese, se deconstruya toda la violencia a la cual ha vivido toda su vida y diga, perfecto, quiero participar políticamente acerca de algo que me ha violentado toda la vida. O sea, el hecho de que haya una gran porcentaje de personas diversas funcionales que no lo declaran, porque es una violencia extra, es una vulneración extra que tú estás facilitando a un medio. El poder llegar a una práctica, de poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo descendencia mapuche, o yo soy una persona homosexual, o yo no tengo una pierna, es un factor que también va a poder generar que la otra persona tenga una posibilidad de poder cuestionarte. Entonces, poder facilitar este espacio desde una amorosidad, desde poder generar un espacio seguro, de poder resguardar esta seguridad, debería ser una de las bases de esto. Y esto se logra a partir de una implementación efectiva de una mirada interseccional, de finalmente no poder separar las cosas, como se hace en forma de política de gobierno, que es vamos a solucionar el problema de la inclusión, y después vamos a solucionar las problemáticas de género, y después vamos a solucionar todo el resto de las otras cosas, como si las problemáticas se solucionaran como capas, y no como una realidad interconectada. Entonces yo creo que los elementos centrales para esto deberían ser esos. Probablemente se me estén olvidando muchos más, pero creo que esos serían muy importantes de poder tener en consideración. Cómo poder medir esto de forma periódica, no alargando tanto los periodos. Las personas muchas veces transitan por la universidad y luego se van. El cuerpo estudiantil es un cuerpo el cual fluctúa mucho. Las personas llegamos a la universidad, luego nos vamos y no tenemos ninguna obligación de tener que quedarnos acá. El cuerpo docente es lo mismo y el cuerpo de funcionario y de funcionario es lo mismo. Entonces, poder tener un estudio periódico, serio, e insisto, amoroso y seguro, creo yo que podría ser una de las tantas formas de poder resguardar el seguimiento de la implementación de este tipo de políticas dentro de la universidad. Me das el pase justamente para otro de los temas que les quería preguntar. No tengo permiso para revelar el nombre, pero sí para contar la historia que una vez en un capítulo del programa, un joven, estábamos hablando sobre colegios y discapacidad. Y uno de los jóvenes que estaba ahí me dijo que desde toda su enseñanza media, él no comía después de las 5:30 de la mañana. Y yo le pregunté por qué. Le dije, ¿por qué no comes? Le dije yo que está súper mala la situación económica en tu familia, ¿qué está pasando? Porque tenían terapias muy caras y yo pensé que iba por ahí el tema, que no tenían acceso a eso, pero me imagino que tienen las colaciones en la Junji, no sé, pues el almuerzo de la Junji en el colegio. Me dijo, no, tampoco. Y quedó hasta ahí. Y no quise preguntar más en el programa. Conversé con él después, él tiene una enfermedad degenerativa, está en silla de ruedas, y le pregunté por qué. Y él me dio permiso para contar después cuando quisiera su por qué. Y el por qué era porque no había nadie que lo llevara al baño. Él solo tomaba líquido después del desayuno que tomaba muy temprano, iba al baño, partía al colegio, y solo tomaba líquido y usaba pañales para no tener que ir al baño. O sea, de eso estamos hablando todavía en Chile. Porque una cosa es que no haya infraestructura y otra cosa es que no hayan manos solidarias que te ayuden, porque tú eres responsable también cuando estás en un colegio y que no haya infraestructura ahí, tú como compañero, tú como profesor, tú como administrativo. Y eso del colegio, pasémoslo a la universidad. Entonces, alguien que durante 4 años no comió desde las 5:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde cuando él llegaba a su casa, díganme qué igualdad de condiciones estaba. Díganme de qué mérito va a hablar alguien que está con la guata vacía. Durante 4 años yendo a clase, porque no hay un baño, porque no hay gente dispuesta a suplir esa carencia, ayudándolo a llegar a un baño accesible. O haciéndolo accesible vía con las manos. Y con las manos también se podía, no es lo ideal, pero se podía. Entonces quiero llevarlos un poco más atrás. ¿Cómo hacemos también, qué debiera incluir una política de inclusión, valga la redundancia, para que lleguen también a la universidad? Si estamos hablando de cómo desempeñarse en la universidad, pero ya llegar a la universidad es un mini Everest para mucha gente en situación de discapacidad. Ni siquiera estoy pensando en lo socioeconómico, porque cuando hablamos de inclusión en general a la gente se le ocurre
el tema socioeconómico y ya. O a veces de género, tal vez. ¿Cómo hacemos para que esa política también empiece de alguna manera a tender puentes? Yo sé que no es fácil, para que en la medición del acceso, que ya te contempla algo, pero también tenemos... Tenemos, de hecho, tenemos 3 días a la semana, por ejemplo, un programa sobre discapacidad. Tenemos también iniciativas, tenemos una página web inclusiva. Yo lamento que no la haya visto porque las tenemos. Siempre podemos hacer más, pero tenemos mirada de inclusión. Tenemos mirada de inclusión, tenemos mirada de género, trabajamos política de inclusión, tenemos también, y vamos avanzando hacia las cuotas también laborales de inclusión antes de que exista la ley, lo cual es insuficiente de cualquier manera, pero también tenemos paneles donde no donde se habla sobre las personas en situación de discapacidad, sino tenemos pauta permanente en los noticieros y yo sé que todo eso es insuficiente, pero es al menos un paso y sobre todo no quiero quitar protagonismo a lo que se está hablando hoy día aquí, que es la política de la Universidad de Chile. Pero le agradezco igual su comentario y me parece súper válido que también lo haga. Quiero preguntarles eso, ¿cómo se hace ese puente? ¿Cómo se hace esa llegada para de alguna manera también construir eso? Luis. A ver, nosotros... aquí hay varias personas que representan a las universidades estatales de Santiago. Hay una persona que incluso está aquí de la Universidad de La Serena, hay gente de la Universidad de Santiago de Chile, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de la UMCE. Traigo esta colación porque, tal como se mencionaba hace un rato, en virtud de la aprobación de la Ley de Universidades Estatales, actualmente hay una red de universidades estatales por la inclusión de estudiantes con discapacidad. Yo estuve la semana pasada participando en la 4ª región de la reunión de la red estatal y posteriormente de la red nacional, que son espacios donde se comparten experiencias y hay mucho aprendizaje colaborativo ahí. Y precisamente la red aquí es la clave. Y una de las cosas que desde la bibliografía, desde los estudios de educación superior inclusiva y desde la experiencia de las universidades estatales y de las instituciones de educación superior en general, pero en particular de las universidades estatales, una de las cosas que facilita esta perspectiva de que las personas en la enseñanza media visualicen, las y los estudiantes con discapacidad visualicen la educación superior como un futuro posible, tiene que ver con que la universidad tenga la capacidad de comunicarse con los otros niveles educativos y que la universidad tenga capacidad de difundir el trabajo que se hace al interior de sus aulas y difundir el programa de apoyo, difundir el sistema de admisión especial, de manera que la comunidad en su conjunto tenga acceso y que esa difusión, por supuesto, sea accesible. Esas son parte de los desafíos que nosotros tenemos, digamos, en los años que siguen. En este momento, fundamentalmente, la Universidad de Chile está concentrándose en ver de qué manera apoyamos a las personas que ya están incorporadas en nuestra casa de estudios. Ahí la Dirección de Recursos Humanos también ha hecho un catastro en el cual tenemos claridad de que también hay un montón de trabajadores en situación de discapacidad, académicos y académicas y funcionarios y funcionarias. Y entonces la articulación en red, el trabajo colaborativo es lo fundamental y el trabajo con los otros niveles educativos y la difusión también de las iniciativas de la universidad. Macarena, ¿qué opinas tú? Sí. Bueno, nosotros con el plan de accesibilidad que recientemente lo iniciamos el 2018, quizá un tanto tarde, pero vamos hacia adelante, queremos abordar que finalmente es darle la bienvenida a todos y a todas. No solamente a los estudiantes, que son el cuerpo académico importante, sino también a la comunidad en general, porque la universidad tiene tanto como aulas, auditorios, salas de clase, tiene también museos, como el Museo de Arte Contemporáneo,
tiene otro tipo de instancias donde la comunidad en general participa. Entonces, nuestra primera instancia como Dirección de Infraestructura de trabajar este plan de accesibilidad con la comunidad es dar la bienvenida a todas las personas que acceden a la universidad, porque me quiero parar en 2 puntos que toma la norma, que habla, por un lado, del plan de accesibilidad, de la ley de accesibilidad, que es para todas las personas que acceden a lugares de atención de público. La Universidad de Chile es pública en su conjunto, por tanto, todos los espacios son parte de esta política. Y el otro tema es la autovalencia, porque todas las respuestas de infraestructura tienen que ver con que sean espacios para que las personas funcionen de manera autovalente. Para muestra, un pequeño botón es la incorporación de esta rampa que se hizo en el Salón de Honor recién restaurado y que finalmente nuestro compañero acá presente, como otras personas, lo han podido ocupar. Pero no es para ellos, es para todos, porque todos transitamos por esa rampa. Y si esa rampa hubiera estado mal ejecutada, cualquiera se puede caer y quedar en situación de discapacidad. Entonces, cuando hablamos de una respuesta física a un espacio, tiene que ser pensado para todos y todas. Bueno, una niña en situación de discapacidad con su mamá me hicieron ver algo que yo no había pensado y me decía, tú te fijas que al final todo lo ocupamos todo, que en un parque, ¿por dónde juegan los niños? ¿Dónde corren? Por las rampas. Y me contaba ella, tú sabes que después de la, no sé si Primera o Segunda Guerra Mundial, me disculpan la imprecisión histórica, las llaves que son así como con comando que se levantan y se bajan para que salga el agua y no en esta manera, que es mucho más difícil, fueron creadas después de la Primera o la Segunda Guerra Mundial justamente por los soldados que llegaban mutilados. Y resulta que es un beneficio que finalmente tenemos todos. O sea, cuando yo tengo un problema en la mano, evidentemente hacer esto para abrir el agua es mucho más fácil que hacer esto. Entonces, al final también son espacios más amables para todas y para todos. Se nos va acabando el tiempo, pero yo quería preguntarte, Diego, hemos hablado del acceso, hemos hablado de cómo hacer más inclusivos los espacios, los estudios, muchas cosas, pero ¿cómo se forma también a profesionales inclusivos? ¿En qué sentido lo digo? Alguien, no sé, tal vez lo han pensado y me van a decir sí, ojalá que me digan que no, finjan. Pero ¿han pensado cómo va, por ejemplo, al psiquiatra o al psicólogo una persona sorda? O sea, no va a ir con el papá o con la mamá o con el pololo, la polola, la pareja, a contar lo que no quiere contar justamente porque lo que quiere es privacidad. ¿Cuántos psiquiatras, cuántos psicólogos hay que sepan lengua de señas? ¿Cuántos arquitectos están formados con una mirada inclusiva? ¿Cuántos dentistas saben tratar niños con piel de cristal que si no los tratan bien les pueden romper los vasos sanguíneos y puede ser realmente algo súper complejo? Ya, empecemos de lo más básico. ¿Cuántos profesores hay con una mirada inclusiva? Entonces la pregunta es también cuánto hay que avanzar. Una cosa es que el que está estudiando para ser profesional esté en un entorno que le permita terminar esa carrera, pero que él, los compañeros, todos estén siendo formados para ser profesionales al servicio de toda la sociedad y no del promedio de la sociedad. Pues hablar de normales, como entiendo el sentido, norma, pero ¿cómo se hace para que en el fondo ya no sea solamente que él se logró formar, sino que él y todos en el curso, nivel, como se llame, salga de su carrera con una formación al servicio de todas y todos? Lamento la dispersión, pero juro responder la pregunta. No importa, dale nomás. Participamos en un proyecto con una amiga que fue particularmente de educación sexual, dos médicas, una kinesióloga, y entre las 4 formábamos el equipo. Y entre medio de la realización del proyecto, una de ellas me dice, ¿sabes qué? Ya me molesta que no hayan rampas en un lugar. Y es automático. Me molesta, y no solamente me molesta, sino que me enrabia. ¿Estés tú o no estés tú? Y eso, ella lo consideró valioso, muy lindo. A mí me pareció precioso. También nos ha pasado en otras instancias, en las que finalmente poder aplicar la teoría a un contexto real es mucho más efectivo. Ahora, ¿cómo realmente poder hacer esto? A mí, modo muy particular de ver las cosas, con trabajo en la calle, con trabajo real, con personas que no son un libro, que no son ficticias,
con implicancia de las mismas carreras en la comunidad para poder sacar de la élite de la universidad a las personas que se están formando y poder llevarlas directamente a un espacio de una manera segura en que sea ganar-ganar. Yo gano poder aprender de esto y la otra persona también gana del acceso al conocimiento, el cual yo de una manera privilegiada estoy adquiriendo en una universidad. La transversalización de las temáticas de inclusión de manera, valga la redundancia, transversal dentro de la formación, de no poder hacerlo solamente de algunas carreras, que no solamente sea una temática de educación diferencial, de terapia ocupacional o de otras carreras, sino que sea una temática general. Acá también voy a citar otro ejemplo que a veces siento que poder sacar del contexto sirio para poder tener esto. El otro día estaba hablando con una amiga acerca de prevención de abuso sexual infantil y ella me contaba que una gran docente de la temática hizo un seminario sobre prevención de abuso sexual infantil. ¿Para qué profesionales eran? Para todos. ¿Por qué era importante que todos entendieran esto? ¿Por qué era importante de que, por ejemplo, toda persona entendiera de prevención de abuso o de abuso sexual? Porque un dentista, con un movimiento brusco, puede generar una repercusión de recuerdos y un proceso de revictimización muy fuerte de otra persona. Porque la persona a lo mejor tiene una problemática la cual fue adquirida de manera física a partir de este abuso u otras temáticas. Entonces siento yo irresponsable que una universidad no se haga cargo de ello, de que por querer priorizar otras temáticas no se tomen temas transversales, sino que sigamos enfocándonos en poder ser hiperespecialistas en temas que no trabajemos en conjunto para poder seguir vanagloriándonos de nuestro conocimiento. Gracias. Ahora el tema de poder hacer transversal esta temática está dentro de la política. Está dentro de tener que poder incluir esta u otras temáticas transversales dentro de la formación, por lo menos de pregrado, y que también considero muy importante de posgrado. Ahora, el cómo lo vamos a realizar, en verdad no lo sé, porque es algo largo que no solamente implica el poder incluir un curso de formación general, que ya fue una gran pelea, sino que poder incluirlo, uno, en todas las carreras de pregrado, y dos, que es más importante aún porque no te sirve de nada poder tener un montón de profesionales que te van a hacer una clase de inclusión si no hay un cambio paradigmal de fondo que pueda sustentar esto. Porque una cátedra se puede sustentar con plata, pero la mantención de la cátedra y la mantención del cambio real en una forma actitudinal se sustenta a partir de un cambio de paradigma. Y eso es mucho más difícil que un cambio curricular, pero es un avance. Para cerrar, Luis, te quería pedir una reflexión final. ¿Qué pasa a las puertas afuera, desde aquí hacia afuera de la universidad? Cuando logran formarse, cuando logran terminar una carrera, porque la deserción todavía es muchísimo más alta. O sea, en algunos lugares es súper variable los estudios que hay, pero hablan desde un 20% más alta hasta un 70% más alta la deserción escolar cuando alguien está en situación de discapacidad y no tiene las adaptaciones necesarias, por sobre los otros compañeros que terminan abandonando carreras. ¿Qué pasa después en el mundo laboral? Cómo también tiene que estar bien conectado y cómo la universidad también puede hacer de puente para una inserción laboral más allá de la cuota, que puede ser un avance, pero que claramente todavía es insuficiente, muy insuficiente. Sin lugar a dudas, a nivel nacional ocurre, o más bien a nivel de la Universidad de Chile, ocurren cosas parecidas a las que ocurre a nivel nacional. Como dice nuestra vicerrectora de BES, que está aquí adelante y a quien agradezco sentidamente su fundamental apoyo para los temas de la Oficina de Equidad e Inclusión en general y para el tema de discapacidad en particular. La Universidad de Chile es de Chile, ¿no es cierto? El nombre de la Universidad de Chile tenemos que encarnarlo y eso implica que nos hagamos cargo efectivamente de lo que está pasando allá afuera. Y cuando tú me dices eso, ¿qué es lo que pasa allá afuera? Yo me recuerdo en la formación universitaria cuando, por ejemplo, un profesor de metodología te dice, cualquiera, yo también lo he hecho, que también fue ayudante de metodología y en algún momento igual hablé así seguramente, así como, cuando ustedes salgan allá afuera a investigar, como dando la idea de que uno estuviera en una burbuja, ¿no es cierto?, que está alejada,
que la academia parece que es un espacio que no es permeable o que no ha sido permeado. Y resulta que los datos que tenemos sobre estudiantes con discapacidad demuestran categóricamente lo contrario. Nosotros hace rato que estamos acá. Y la gracia es que ahora tengamos la posibilidad de entregar los apoyos para que las personas estudien con los apoyos que requieren y puedan lograr los resultados que realmente logran explotando el potencial que tienen, y para eso necesitamos apoyo. Y eso implica romper con un paradigma que es el mismo paradigma que tiene que romperse necesariamente en el mundo laboral. Y que tiene que ver, como decía Patricio hace un momento, ¿no es cierto?, con reemplazar la competitividad por la solidaridad, por el trabajo, el apoyo, ¿no es cierto? Y a partir de ahí yo siento que podemos avanzar efectivamente, pero sin lugar a dudas los desafíos que nosotros tenemos son los mismos desafíos que existen a nivel de la inclusión laboral, y también ahí el compromiso a partir de esta política es trabajar colaborativamente para ir difundiendo también, y eso es un rol fundamental de la Universidad de Chile, que esto se puede hacer, que los estudiantes en primer lugar y las estudiantes en situación de discapacidad ya estamos aquí hace rato, hubo varios, mucho más que yo, ¿no es cierto?, que terminaron sin ninguna adecuación, y ahora teniendo adecuaciones podemos aprovechar ese talento y aprovechar esa diversidad para enriquecer la Universidad de Chile y a partir de aquí mandar un mensaje muy potente a toda la sociedad. Antes de agradecerle a Macarena, a Diego y a Luis que nos hayan acompañado, quisiera recordar a Pablo Pineda. Pablo Pineda es la primera persona con síndrome de Down que estudió en una universidad sin ningún tipo de adecuación. Pablo Pineda estudió 2 carreras, es profesor, ha hablado en la ONU, no sé cuántos los que están aquí, si alguno ha hablado en la ONU, si ha estudiado 2 carreras sin adecuación, si ha escrito 7 libros como él y ha actuado en una película. ¿Y saben en cuántos colegios ya ha hecho clases, Pablo? En ni uno. Porque ni un colegio quiere contratar a un profesor que tenga síndrome de Down. O porque no quiere el colegio, o porque no quieren los papás. Y aún así, a ese joven, cuando tuve el honor de entrevistarlo, le pregunté si es que existiera una pastilla para en el fondo terminar con el síndrome de Down. Porque no es una enfermedad, es un síndrome, es cierto, es una característica genética, pero no es una enfermedad, así que no voy a decir para mejorarse del síndrome de Down. No hay nada que mejorar en la discapacidad, hay cosas que mejorar en la sociedad. Y cuando le pregunté si pudieran hacer de nuevo, pudiera tomarse algo que le quitara el síndrome de Down, él, que es de una honestidad brutal, me dijo, no, yo eso no me lo tomo. Yo quiero seguir teniendo síndrome de Down. Y él me decía, y dice, porque, pero ya está ahí, yo digo, chuta, sí. Dice, porque todo lo que he logrado, lo he logrado gracias a que soy síndrome de Down. Yo digo, pero ¿cómo si tú no eres síndrome de Down? Tú tienes síndrome de Down. Pero alguien como él, que es un pionero de vanguardia, todos nosotros lo hemos convencido que él es síndrome de Down, que lo que le define es su síndrome. ¿Qué pasará con los otros entonces, con ese niño, con esa niña? Si alguien así, que ha logrado tanto, está convencido que es síndrome de Down. Entonces yo entiendo que da rabia y entiendo la rabia que este tema genera. Pero nos quedamos en la rabia o peleamos por avanzar. ¿Que yo y mi hija lo vivimos desde una situación de privilegio? Sí, obvio. Y por eso por lo menos yo no quiero para ningún niño en Chile nada menos de lo que tuvo mi hija. Porque no me voy a sentir culpable de esos privilegios mientras haga que sea una condición para todos. Para todos, no para algunos. A mayor privilegio, mayor deber, decía mi abuelita. Entiendo la rabia, entiendo la pena, entiendo la frustración, pero también me da esperanza cuando los escucho a ustedes, me da esperanza cuando veo una universidad que se lo toma en serio. Y con esa esperanza espero que se pueda avanzar. ¿Alguien ha escuchado esa canción, Solo pienso en ti, de Víctor Manuel? Bueno, los invito a escucharla, pero con la mirada sabiendo que es una historia real, que es la historia de 2 españoles, él de una familia muy, muy acomodada, que lo abandonaron para esconderlos en una institución. Ella tuvo un accidente cuando nació y la dejaron ahí de una familia sin recursos. Y ellos se enamoraron en esta institución, se quisieron casar y el párroco les dijo que no se podían casar. Dieron la pelea en tribunales, se casaron, tuvieron 3 hijos. 2 de ellos, de hecho, fueron a la universidad. Es una historia real.
Es una historia de lucha, es una historia de amor y es una historia de alguna manera de esperanza, que es al menos con la sensación que hoy día me quedo yo después de estar aquí. Esperanza no es lo mismo que conformidad. Esperanza es el comienzo. Y el comienzo tiene que venir con lucha también. Quiero agradecerles, Macarena, Luis, Diego, a todos que nos hayan acompañado. También agradecer que haya lengua de señas. Muchísimas gracias también por ayudarnos a que sea un poco más accesible para todas y para todos. Así es que muchas gracias y dejo paso a lo que concurre después de este panel.